En las silenciosas horas del amanecer, cuando la niebla matutina aún abraza los tejados de Ámsterdam y el mundo parece susurrar secretos ancestrales, una pregunta atraviesa los siglos como una flecha incandescente. ¿Qué habría sucedido si el verdadero mensaje de Jesús jamás hubiera sido sepultado bajo el peso de los dogmas? ¿Por qué la humanidad construyó torres de interpretaciones sobre las ruinas de una verdad original que quizás era demasiado simple, demasiado pura, demasiado revolucionaria para ser tolerada? En este momento, mientras tú observas estas palabras desde cualquier rincón del mundo, desde tu ciudad natal hasta el lugar más remoto donde te encuentres ahora, la historia de una conspiración milenaria se despliega ante nosotros como un pergamino que ha esperado siglos para ser desenrollado. Te invito a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este viaje hacia la verdad. ¿Qué hora marca tu reloj en este instante preciso? Porque cada momento es sagrado cuando nos acercamos a comprender lo que fue deliberadamente ocultado. Baruch Spinoza, aquel judío rebelde de ojos penetrantes y corazón ardiente, no era simplemente otro filósofo perdido en las abstracciones de su época. Era un arqueólogo de la verdad, un detective espiritual que se atrevió a excavar en los cimientos mismos del cristianismo para descubrir qué había sido enterrado allí. ¿Acaso no resulta extraordinario que un hombre expulsado de su propia comunidad religiosa por hacer preguntas incómodas se convirtiera en el único capaz de ver con claridad meridiana lo que los teólogos más eruditos prefirieron ignorar? ¿No será que precisamente su condición de paria le otorgó la libertad necesaria para observar sin las cadenas de la ortodoxia, cegándole los ojos? Cuando Spinoza abría las páginas de los evangelios, no lo hacía con la reverencia ciega del creyente, ni con el desprecio arrogante del escéptico. Lo hacía con la precisión quirúrgica de quien conoce el poder de las palabras para construir imperios o derribar tiranos. Y allí, entre líneas que habían sido leídas millones de veces, encontró algo que hizo temblar los pilares mismos de la cristiandad. El mensaje original de Jesús no tenía nada que ver con la religión que se había construido en su nombre. ¿Puede existir ironía más cruel que esta? ¿Puede haber traición más perfecta que la de enterrar a un revolucionario espiritual bajo toneladas de burocracia sagrada? El Jesús histórico, ese carpintero de Nazaret que caminaba descalzo por los senderos polvorientos de Galilea, no predicaba la sumisión ciega a una institución eclesiástica que aún no existía. No hablaba de intermediarios entre el alma humana y lo divino, no establecía jerarquías sacerdotales, no prometía salvación a cambio de obediencia institucional. Su mensaje era tan directo como una flecha, tan simple como el agua que calma la sed. El reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Por qué esta frase, tan clara como el cristal, fue transformada en un laberinto teológico donde perderse requiere de guías oficiales? ¿Por qué lo que Jesús presentó como una experiencia directa e inmediata fue convertido en un proceso burocrático que requiere mediadores, sacramentos y subordinación a autoridades terrenales? Spinoza descubrió que el cristianismo primitivo había sido secuestrado, pero no por fuerzas externas, sino por la misma dinámica humana que convierte la libertad en esclavitud y la verdad en dogma. Los primeros seguidores de Jesús, aterrorizados por la vastedad de un mensaje que los colocaba cara a cara con su propia divinidad interior, prefirieron construir muros protectores de rituales y creencias fijas. No hacemos lo mismo cuando preferimos la comodidad de las respuestas preestablecidas antes que enfrentar el vértigo de las preguntas que nos transforman. ¿No será que el miedo a nuestra propia magnificencia espiritual nos lleva siempre a buscar autoridades externas que nos digan qué pensar, qué sentir, qué creer? El filósofo de Ámsterdam entendió que el mensaje de Jesús era esencialmente spinozista antes de que Spinoza naciera. La divinidad no es una entidad separada que gobierna desde las alturas, sino la sustancia misma de la existencia, el tejido invisible que conecta cada átomo con el cosmos entero. Cuando Jesús decía, «Yo y el Padre somos uno», no estaba proclamando una identidad única y exclusiva, sino revelando una verdad universal que cada ser humano está destinado a descubrir. ¿Por qué esta revelación democrática de la divinidad fue transformada en un privilegio exclusivo? ¿Por qué lo que debería haber liberado a la humanidad se convirtió en el instrumento de su sometimiento más sofisticado? En las noches de invierno en su modesta habitación de La Haya, mientras el viento helado golpeaba los cristales de sus ventanas, Spinoza leía los textos sagrados con una lucidez que traspasaba siglos de interpretaciones superpuestas. Veía cómo cada parábola de Jesús era una invitación a la autonomía espiritual, cómo cada milagro era una demostración de las potencias latentes en la naturaleza humana,
como cada enseñanza apuntaba hacia la realización de que el reino de los cielos no es un lugar al que vamos después de morir, sino un estado de conciencia al que podemos acceder aquí y ahora. ¿Por qué entonces este mensaje de empoderamiento absoluto fue convertido en una doctrina de dependencia absoluta? ¿Por qué la promesa de que cada ser humano podía alcanzar la misma realización que Jesús se transformó en la amenaza de condenación eterna para quienes no se sometieran a interpretaciones oficiales? Spinoza comprendió que el verdadero crimen no había sido la crucifixión de Jesús, sino la crucifixión de su mensaje. Los clavos que atravesaron las manos del Nazareno fueron menos letales que las cadenas conceptuales que aprisionaron sus palabras. La cruz del Calvario fue un episodio doloroso pero breve. El calvario intelectual que se impuso a sus enseñanzas ha durado 2 milenios. ¿Cómo es posible que un mensaje de liberación se convirtiera en el fundamento del control más refinado? ¿Cómo pudo transformarse la invitación a despertar en la imposición de dormir? El análisis de Spinoza revelaba que los primeros padres de la Iglesia, enfrentados a la tarea imposible de institucionalizar lo que por naturaleza era antiinstitucional, optaron por una estrategia genial en su maldad: conservar las palabras de Jesús, pero vaciarlas de su contenido revolucionario. Mantuvieron el envoltorio sagrado, pero cambiaron el regalo por algo completamente diferente. ¿No es esta la forma más perfecta de traición? ¿No es más efectivo corromper un mensaje desde adentro que atacarlo desde afuera? Así, las palabras de Jesús fueron preservadas como reliquias en museos teológicos, mientras su espíritu era asesinado lenta y metódicamente en el altar de la conveniencia política. Cuando Jesús hablaba del amor al prójimo, no estaba estableciendo una norma moral externa que requiere vigilancia y castigo para ser cumplida. Estaba describiendo la consecuencia natural de quien ha despertado a la interconexión fundamental de toda la existencia. Quien experimenta realmente que el Padre y yo somos uno, no puede sino experimentar que mi prójimo y yo somos uno. ¿Por qué entonces este descubrimiento espontáneo fue convertido en un mandamiento que debe ser impuesto por autoridades religiosas? ¿Por qué lo que brota naturalmente del corazón iluminado se transformó en una obligación moral cargada de culpa y vigilancia? Spinoza veía con claridad cristalina cómo el cristianismo institucional había operado una inversión diabólica. Donde Jesús enseñaba la autoconfianza espiritual, la Iglesia impuso la dependencia clerical. Donde el Nazareno revelaba la divinidad inherente de cada alma, la cristiandad estableció jerarquías sagradas. Donde el carpintero de Galilea mostraba el camino directo hacia la verdad, el aparato eclesiástico construyó laberintos rituales que requieren guías oficiales. ¿Es posible imaginar traición más perfecta? ¿Puede concebirse secuestro más exitoso que el de usar el nombre de la víctima para legitimizar su negación? Pero el genio maligno de esta operación no residía solamente en la inversión, sino en la capacidad de hacer que esta inversión pareciera fidelidad. Los grandes traidores del mensaje de Jesús no fueron los que lo atacaron abiertamente, sino los que lo defendieron con tanta pasión que nadie se atrevió a cuestionar si lo que defendían era realmente lo que él había enseñado. ¿No sucede lo mismo en todos los ámbitos de la vida humana? ¿No son los peores enemigos de una idea aquellos que la abrazan con tal fanatismo que la asfixian entre sus brazos? En este momento, mientras estas palabras viajan hacia tu mente desde algún punto de este planeta interconectado, te invito no solo a reflexionar sobre estas revelaciones, sino a compartir este despertar con alguien que amas. Envía este video a un amigo cercano, a un familiar querido, con el deseo profundo de que las bendiciones de la verdad desciendan sobre su hogar y su familia. Porque la verdad, cuando se comparte con amor, se multiplica como los panes y los peces del Evangelio, alimentando no solo a quien la recibe, sino regresando multiplicada a quien la ofrece. Spinoza entendía que desenmascarar esta traición histórica no era un ejercicio de erudición académica, sino un acto de liberación urgente. Cada alma humana que permanece encadenada a interpretaciones que niegan su divinidad inherente es una víctima más de este crimen milenario. Cada persona que busca fuera de sí misma lo que ya posee en su interior es un rehén más de este secuestro espiritual. ¿Cuántos millones de seres humanos han vivido y muerto sin descubrir su propia magnificencia, porque alguien les convenció de que eran pecadores por naturaleza? ¿Cuántas generaciones han buscado en el cielo lo que tenían bajo sus pies? Han implorado en templos lo que llevaban en el corazón. Han suplicado perdón por una culpa que jamás existió. El Jesús original, el que emerge de los textos cuando se leen con los ojos libres de Spinoza, no era el fundador de una religión, sino el demoledor de todas las religiones. No vino a establecer una nueva forma de mediación entre lo humano y lo divino.
sino a revelar que tal mediación es innecesaria porque lo humano y lo divino son aspectos de una misma realidad. Su crucifixión fue el precio que pagó por atreverse a proclamar la verdad más peligrosa de todas, que cada ser humano es potencialmente tan divino como él. ¿Por qué esta verdad resulta tan amenazante para las estructuras de poder? ¿Por qué la liberación espiritual de las masas se percibe como el fin del mundo por parte de quienes viven del control de las conciencias? Spinoza sabía que no bastaba con desenmascarar la traición. Era necesario reconstruir el mensaje original, destilarlo de siglos de malinterpretaciones, devolverle su pureza revolucionaria. Y lo que encontró en esa destilación era asombrosamente simple. Jesús no era un Dios que se había hecho hombre, sino un hombre que había descubierto su divinidad. No era una excepción a la naturaleza humana, sino la realización plena de esa naturaleza. Su mensaje no era adoradme, sino seguidme. No era soy diferente de vosotros, sino podéis llegar a ser como yo. ¿Por qué entonces se construyó todo un aparato teológico para proclamar precisamente lo contrario? ¿Por qué se insistió en la unicidad absoluta de Jesús cuando él mismo había dicho que sus seguidores harían obras aún mayores que las suyas? La respuesta que Spinoza encontró era tan clara como dolorosa, porque un Jesús único e irrepetible puede ser adorado desde la distancia, pero un Jesús reproducible debe ser imitado desde la cercanía. Un Jesús Dios requiere iglesias, sacerdotes, sacramentos y toda la parafernalia del control religioso. Un Jesús hombre realizado solo requiere que cada persona se atreva a emprender el mismo viaje de autoconocimiento que él emprendió. ¿Cuál de estas dos opciones resulta más conveniente para quienes viven del negocio de la salvación ajena? ¿Cuál alimenta mejor las estructuras de poder que se han erigido sobre la supuesta inferioridad espiritual de los seres humanos comunes? Pero Spinoza no se contentaba con análisis sociológicos de la corrupción religiosa. Su genio radicaba en comprender que esta traición al mensaje de Jesús no era simplemente un accidente histórico o una conspiración consciente, sino la manifestación de una tendencia profunda de la naturaleza humana, la resistencia al despertar espiritual. Los mismos discípulos de Jesús, abrumados por la magnitud de lo que él les revelaba, prefirieron convertirlo en objeto de culto antes que asumir la responsabilidad de su propia transformación. ¿No hacemos lo mismo cuando preferimos admirar a los grandes maestros desde la distancia antes que aceptar el desafío de caminar por el sendero que ellos nos mostraron? ¿No es más cómodo adorar la luz en otros que asumir la tarea de encender nuestra propia llama interior? Esta resistencia al despertar, según Spinoza, explica por qué todas las grandes revelaciones espirituales siguen el mismo patrón. Primero son incomprendidas, luego son combatidas, después son institucionalizadas y finalmente son neutralizadas. El mensaje revolucionario de Jesús no fue una excepción a esta regla, sino su ejemplo más dramático. En menos de 3 siglos, las enseñanzas de quien había desafiado todas las autoridades religiosas de su época se convirtieron en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Puede existir ironía histórica más brutal? ¿Puede imaginarse destino más opuesto a las intenciones originales? Spinoza comprendía que desentrañar esta paradoja era esencial no solo para comprender el pasado, sino para evitar que el mismo patrón se repitiera una y otra vez. Porque la tendencia a institucionalizar la rebeldía espiritual, a domesticar la liberación, a convertir la revolución interior en rutina exterior, no es una característica específica del cristianismo, sino una constante de la condición humana. ¿Cuántos movimientos espirituales han comenzado como llamas de libertad y han terminado como cenizas de ortodoxia? ¿Cuántos maestros iluminados han visto cómo sus enseñanzas más subversivas se convertían en los dogmas más opresivos? La tragedia que Spinoza diagnosticaba no era simplemente histórica, sino existencial. Cada vez que un ser humano delega su autoridad espiritual en instituciones externas, está repitiendo el mismo error que convirtió el mensaje liberador de Jesús en un instrumento de sometimiento. Cada vez que alguien busca la salvación en rituales externos, en lugar de emprender el trabajo interior de autoconocimiento, está perpetuando la traición original. ¿No será que la única forma de honrar verdaderamente a Jesús es asumir la misma actitud radical que él asumió frente a las autoridades religiosas de su época? ¿No será que la verdadera fidelidad a su mensaje consiste en cuestionar cualquier institución que pretenda mediar entre el alma individual y la verdad suprema? Esta comprensión llevaba a Spinoza hacia territorios aún más peligrosos. Si el mensaje original de Jesús había sido el despertar de la conciencia humana a su naturaleza divina, entonces toda la estructura del cristianismo institucional no era simplemente una traición histórica, sino una traición presente
que continuaba operando en cada momento. Cada vez que alguien se arrodillaba ante un altar buscando fuera de sí mismo lo que solo podía encontrar en su interior, estaba siendo víctima de la misma manipulación que había comenzado en los primeros siglos de nuestra era. ¿Cómo no sentir una indignación ardiente ante la magnitud de este engaño? ¿Cómo no experimentar una urgencia desesperada por despertar a la humanidad de este sueño milenario? Pero la indignación de Spinoza no era ciega, sino quirúrgicamente precisa. Él sabía que no bastaba con denunciar la traición. Era necesario comprender sus mecanismos internos para poder desactivarlos, y el mecanismo central que había identificado era el más sutil de todos: la transformación de la experiencia directa en creencia indirecta, de la realización personal en aceptación dogmática, del conocimiento vivencial en información conceptual. Jesús no había pedido a sus seguidores que creyeran en él, sino que lo siguieran. No había establecido doctrinas que memorizar, sino prácticas que realizar. No había fundado una iglesia que administrara la salvación, sino que había mostrado un camino que cada persona debía recorrer por sí misma. ¿Cómo fue posible que esta invitación a la experiencia directa se convirtiera en la imposición de la creencia ciega? ¿Cómo pudo transformarse el ven y ve en cree y obedece? La respuesta que Spinoza elaboraba era compleja pero clara. La experiencia directa de lo divino es incontrolable por definición, mientras que la creencia en doctrinas sobre lo divino puede ser dirigida, manipulada y administrada por autoridades externas. Un místico que ha experimentado personalmente la unidad con lo absoluto no necesita que nadie le confirme la validez de su experiencia, pero un creyente que acepta doctrinas sobre lo absoluto depende constantemente de la autoridad que le ha transmitido esas doctrinas. ¿Cuál de estas dos situaciones resulta más conveniente para quienes aspiran a controlar la vida espiritual de las masas? ¿Cuál ofrece mayor seguridad a las estructuras de poder religioso? Aquí residía, según Spinoza, el corazón de la traición, la sustitución sistemática de la experiencia por la creencia, de la práctica transformadora por la aceptación pasiva, del laboratorio interior por el teatro exterior. Jesús había sido esencialmente un científico del espíritu, alguien que experimentaba directamente con los estados de conciencia y compartía sus descubrimientos para que otros pudieran repetir los mismos experimentos. Pero sus supuestos seguidores lo convirtieron en objeto de un culto que prohibía precisamente la experimentación que él había enseñado. ¿Puede concebirse perversión más perfecta? ¿Puede imaginarse traición más sofisticada que la de usar el nombre del Maestro para prohibir el camino que el Maestro había mostrado? Esta perversión no era meramente teórica, sino que tenía consecuencias devastadoras en la vida concreta de millones de seres humanos. Generación tras generación, personas con una sed auténtica de trascendencia se acercaban al cristianismo buscando lo que Jesús había prometido, solo para encontrarse con una burocracia sagrada que les ofrecía sustitutos, en lugar de la experiencia directa de lo divino, la participación en rituales, en lugar del desarrollo de sus propias capacidades espirituales, la dependencia de intermediarios profesionales, en lugar del despertar de su conciencia divina, la aceptación de su condición de pecadores que necesitan salvación externa. ¿Cuántos buscadores sinceros han muerto de sed espiritual en los desiertos de la ortodoxia? ¿Cuántas almas hambrientas de verdad han sido alimentadas con piedras conceptuales cuando buscaban el pan de la experiencia viviente? Spinoza veía este drama no como una curiosidad histórica, sino como una tragedia presente que continuaba desarrollándose en su época y que, intuía proféticamente, continuaría desarrollándose mientras existieran seres humanos dispuestos a entregar su autoridad espiritual a instituciones externas. El cristianismo no era la única víctima de este patrón. Todas las tradiciones espirituales auténticas corrían el mismo riesgo de ser secuestradas por sus propios guardianes. ¿No había sucedido lo mismo con el judaísmo, donde la experiencia directa de lo sagrado había sido reemplazada por el cumplimiento obsesivo de prescripciones rituales? ¿No estaba sucediendo lo mismo con todas las formas de sabiduría ancestral que eran momificadas en tradiciones externas en lugar de ser revivificadas como experiencias internas? Pero el diagnóstico de Spinoza no lo conducía al pesimismo, sino a una determinación aún más feroz. Si la traición al mensaje de Jesús era posible, entonces también era posible su restauración. Si siglos de malinterpretación habían logrado enterrar la verdad original, entonces un trabajo paciente de excavación arqueológica podía desenterrarla. Si la oscuridad había prevalecido durante tanto tiempo, eso no significaba que la luz hubiera sido definitivamente extinguida, sino que había llegado el momento de volver a encenderla.
¿No será que cada época produce los instrumentos necesarios para recuperar las verdades que épocas anteriores han perdido? ¿No será que el mismo proceso histórico que permite la corrupción de los mensajes espirituales también genera las condiciones para su purificación? En las últimas horas de sus días, cuando la enfermedad comenzaba a debilitar su cuerpo, pero su mente permanecía más lúcida que nunca, Spinoza contemplaba con una mezcla de tristeza y esperanza el panorama de la espiritualidad humana. Había logrado desentrañar uno de los misterios más dolorosos de la historia, cómo el mensaje más liberador jamás pronunciado había sido convertido en el instrumento de sometimiento más efectivo jamás creado. Pero también había logrado algo más precioso. Había recuperado la pureza original de ese mensaje. Lo había destilado de siglos de contaminación. Lo había devuelto a su simplicidad revolucionaria. El Jesús de Spinoza no era el Jesús de las iglesias, pero era, paradójicamente, más fiel al Jesús histórico que todas las teologías oficiales combinadas. Este Jesús recuperado no exigía adoración, sino imitación. No prometía salvación externa, sino despertar interno. No establecía diferencias entre lo sagrado y lo profano, sino que revelaba lo sagrado en lo profano. No separaba lo humano de lo divino, sino que mostraba lo divino en lo humano. Era un Jesús peligroso, porque devolvía a cada individuo la responsabilidad de su propia realización espiritual. Era un Jesús subversivo, porque invalidaba toda la estructura de mediaciones institucionales. Era un Jesús revolucionario, porque su mensaje, entendido correctamente, hacía innecesaria la existencia misma de las iglesias construidas en su nombre. ¿Por qué entonces este Jesús auténtico permanecía oculto mientras se veneraba al Jesús falsificado? ¿Por qué la verdad tenía que ser descubierta en los márgenes mientras el error ocupaba el centro del escenario? La respuesta final de Spinoza era tan simple como devastadora, porque la verdad libera y la mentira esclaviza, y la mayoría de los seres humanos prefiere la esclavitud cómoda a la libertad exigente. El mensaje real de Jesús colocaba sobre los hombros de cada persona el peso completo de su potencial divino, mientras que la versión falsificada les permitía mantenerse en la cómoda posición de víctimas que esperan salvación externa. ¿Cuál de estas dos opciones resulta más atractiva para quienes han sido educados en la dependencia espiritual? ¿Cuál ofrece mayor seguridad emocional a quienes temen asumir la responsabilidad de su propia grandeza? Pero Spinoza sabía también que la verdad tiene su propia forma de persistencia. Puede ser enterrada, pero no destruida. Puede ser olvidada, pero no eliminada. Puede ser distorsionada, pero no aniquilada. En algún lugar de cada corazón humano permanece viva la semilla del mensaje original de Jesús, esperando las condiciones apropiadas para germinar. En algún nivel de cada conciencia humana resuena todavía el eco de esa voz que proclamó: «El reino de los cielos está dentro de vosotros». ¿No será que toda la historia de la espiritualidad humana puede entenderse como el conflicto entre esta verdad indestructible y los intentos siempre renovados de suplirla? ¿No será que cada despertar individual es una pequeña victoria de la verdad original sobre sus falsificaciones institucionales? En los últimos párrafos de sus manuscritos secretos, aquellos que solo serían descubiertos siglos después de su muerte, Spinoza escribía con una urgencia profética: «El tiempo de la restauración se acerca. Las mentiras milenarias comienzan a mostrar sus fisuras. La verdad que fue crucificada en el Calvario y enterrada en los concilios está comenzando a resucitar, no como dogma, sino como experiencia viva, no como creencia impuesta, sino como realización conquistada, no como privilegio de unos pocos elegidos, sino como derecho de nacimiento de toda la humanidad». ¿Estaba Spinoza describiendo su época o profetizando la nuestra? ¿Estaba hablando del pasado o anticipando un futuro que aún está por llegar? La primera gran revelación había sido completada. El mensaje original de Jesús había sido identificado, excavado, purificado y restaurado a su simplicidad original. Pero esta restauración arqueológica era solo el primer paso de una revolución mucho más amplia. Porque una vez que se comprende la magnitud de la traición histórica que había convertido la liberación en sometimiento, surge inevitablemente una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo fue posible que esta traición se mantuviera oculta durante tantos siglos? ¿Qué mecanismos de poder, qué estructuras de control, qué dinámicas psicológicas permitieron que generaciones enteras de seres humanos aceptaran como verdadero lo que era fundamentalmente falso? Ahí comenzaba el segundo gran territorio de exploración de Spinoza: el análisis de los mecanismos mediante los cuales el miedo suplanta a la fe. La ignorancia se disfraza de sabiduría y el control se presenta como liberación, porque el filósofo de Ámsterdam
había comprendido que no bastaba con recuperar la verdad original. Era necesario entender por qué esa verdad había sido tan exitosamente suprimida para evitar que el mismo patrón se repitiera una vez más. La arqueología espiritual debía complementarse con una anatomía del poder religioso. La restauración del mensaje auténtico debía acompañarse de una disección de los mecanismos que habían permitido su falsificación. En esta encrucijada entre el pasado recuperado y el futuro por construir, entre la verdad desenterrada y los obstáculos que impedían su florecimiento, Spinoza se preparaba para emprender la segunda fase de su revolución filosófica. Había mostrado qué había sido destruido. Ahora debía explicar cómo había sido destruido y por qué. Había recuperado el tesoro original. Ahora debía mapear las fuerzas que lo habían enterrado y que seguían tratando de mantenerlo oculto. El mensaje de Jesús había sido restaurado a su pureza original, pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que nuevas formas de traición trataran de corromperlo una vez más? La respuesta a esta pregunta lo llevaría a territorios aún más peligrosos, donde tendría que enfrentar no solo a las autoridades religiosas de su época, sino a las estructuras más profundas del poder y el control que operan en el corazón mismo de la condición humana. Porque Spinoza había comenzado a sospechar que la traición al mensaje de Jesús no era un accidente histórico, sino la manifestación particular de una tendencia universal, la resistencia de las estructuras de poder a cualquier forma de despertar que haga innecesaria su existencia. Y esta resistencia, intuía el filósofo con una lucidez que lo llenaba a la vez de terror y de exaltación, no provenía solo de las instituciones externas, sino de algo mucho más sutil y peligroso, el miedo que cada ser humano lleva en su interior ante la perspectiva de asumir su propia magnificencia divina. Cuando las campanas de las iglesias de Ámsterdam anunciaban el mediodía de un domingo cualquiera del siglo XVII, y las multitudes se dirigían obedientemente hacia los templos para escuchar interpretaciones que los mantendrían seguros en su dependencia espiritual, Spinoza permanecía en su habitación, confrontando las implicaciones más radicales de su descubrimiento. Había desentrañado el misterio del mensaje perdido de Jesús, pero este desentrañamiento lo había conducido hacia un misterio aún más profundo y perturbador. ¿Por qué los seres humanos prefieren sistemáticamente las mentiras que los tranquilizan a las verdades que los liberan? ¿Por qué eligen tan frecuentemente la comodidad de la ignorancia sobre la exigencia del conocimiento? ¿Por qué buscan salvadores externos cuando llevan la capacidad de salvación en su interior? Estas preguntas no eran meramente especulativas para Spinoza, eran existencialmente urgentes, porque él sabía que había dedicado su vida a recuperar una verdad que la mayoría de las personas no querría escuchar, a ofrecer una liberación que la mayoría preferiría rechazar, a mostrar un camino que la mayoría encontraría demasiado exigente para caminar. ¿Cuál era entonces el sentido de su trabajo? ¿Para quién escribía estas páginas que quizás permanecerían ocultas durante siglos? ¿Con qué esperanza sembraba semillas en un terreno que parecía tan hostil a su germinación? La respuesta comenzaba a esbozarse en su mente con la misma claridad implacable que había caracterizado todos sus descubrimientos anteriores. Spinoza escribía para aquellas almas que, en cada generación, experimentan una sed inextinguible de verdad auténtica, para aquellos espíritus que prefieren una libertad peligrosa a una seguridad falsa, para esas conciencias que están dispuestas a pagar el precio completo del despertar, sin descuentos ni facilidades. Su obra no estaba destinada a las masas que buscan consuelo en sus creencias, sino a los individuos excepcionales que buscan transformación en el conocimiento. No escribía para quienes quieren que les confirmen lo que ya saben, sino para quienes están dispuestos a cuestionar todo lo que han creído saber. En este punto de su reflexión, el segundo gran territorio de su exploración se abría ante él como un océano inexplorado. El análisis de las fuerzas que operan contra el despertar espiritual, los mecanismos mediante los cuales el miedo se disfraza de prudencia, la ignorancia se presenta como sabiduría y el sometimiento se vende como protección, porque Spinoza había comprendido que su tarea no se completaba con la restauración del mensaje original de Jesús. Era necesario también comprender y neutralizar las fuerzas que habían hecho posible su corrupción, para evitar que el mismo patrón se repitiera indefinidamente. El camino hacia esta comprensión lo conduciría a través de los laberintos más oscuros de la psicología humana, donde tendría que enfrentar no solo a los enemigos externos de la verdad, sino a los enemigos internos que cada persona lleva consigo: el miedo a la responsabilidad, la adicción a la dependencia, la resistencia al cambio, el terror ante la propia grandeza. En este territorio peligroso, Spinoza tendría que convertirse no solo en arqueólogo de la verdad perdida,
sino en cartógrafo de los obstáculos que impiden su recuperación, no solo en restaurador de mensajes auténticos, sino en analista de las fuerzas que conspiran contra su aceptación. Y en el corazón de este análisis, una pregunta central pulsaba como un corazón herido. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que la libera como ama las mentiras que la esclavizan? Esta pregunta lo llevaría más allá de la crítica histórica del cristianismo, hacia una comprensión más profunda de las dinámicas universales que operan en todo proceso de despertar espiritual. Porque Spinoza había comenzado a intuir que la traición al mensaje de Jesús no era un caso aislado en la historia, sino la manifestación particular de una resistencia más general, la resistencia de la condición humana ordinaria a cualquier forma de trascendencia que amenace sus patrones establecidos de funcionamiento. Esta intuición lo aterrorizaba y lo exaltaba simultáneamente. Lo aterrorizaba porque implicaba que las fuerzas contra las que luchaba no eran meramente históricas o institucionales, sino ontológicas, tejidas en la misma estructura de la experiencia humana normal. Pero también lo exaltaba porque significaba que su trabajo tenía una relevancia que trascendía las circunstancias particulares de su época, que las verdades que estaba descubriendo tenían una validez universal que podría iluminar no solo el pasado de la humanidad, sino también su futuro. En el umbral de esta segunda fase de su investigación, Spinoza se sentía como un explorador que ha completado la primera etapa de un viaje extraordinario, solo para descubrir que el territorio por explorar es infinitamente más vasto y complejo de lo que había imaginado inicialmente. Había recuperado el mensaje perdido de Jesús, pero ahora debía adentrarse en el territorio aún más misterioso de las fuerzas que habían hecho posible su pérdida. Había identificado la verdad original, pero ahora tenía que mapear los mecanismos que la habían ocultado y que seguían operando para mantenerla oculta. Esta tarea lo llevaría a enfrentar cara a cara con el enemigo más sutil de todos. No la ignorancia que se reconoce como tal, sino la ignorancia que se cree sabiduría. No el miedo que se acepta como miedo, sino el miedo que se disfraza de prudencia. No la dependencia que se lamenta como tal, sino la dependencia que se celebra como virtud. En este territorio tendría que desarrollar instrumentos de análisis aún más refinados, porque se enfrentaba a adversarios que habían perfeccionado el arte de parecer lo contrario de lo que realmente eran. Pero Spinoza sabía que no tenía alternativa. Había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, y la verdad lo había conducido hasta este punto sin posibilidad de retroceso. No podía contentarse con haber recuperado el mensaje original de Jesús, sino comprendía también por qué ese mensaje había sido tan exitosamente suprimido. No podía limitarse a restaurar la verdad, si no entendía también las fuerzas que operaban contra ella. Su compromiso con la lucidez completa lo obligaba a adentrarse en territorios donde pocos filósofos se habían atrevido a caminar, donde tendría que enfrentar no solo las resistencias externas al despertar espiritual, sino las resistencias internas que cada conciencia individual opone a su propia liberación. En este punto de transición, mientras se preparaba para emprender la segunda fase de su revolución filosófica, Spinoza experimentaba una mezcla compleja de sentimientos que solo podían experimentar aquellos que han decidido seguir la verdad hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuán dolorosas o peligrosas puedan resultar. Era la mezcla de terror y exaltación que experimenta todo explorador auténtico cuando comprende que su verdadero viaje apenas está comenzando, que las montañas que ha escalado no eran más que las primeras estribaciones de una cordillera infinita que se extiende más allá del horizonte de lo visible. El mensaje de Jesús había sido recuperado en su pureza original, pero ¿qué significaba esta recuperación si permanecía como una curiosidad arqueológica sin poder transformador en el presente? ¿De qué servía haber desenterrado un tesoro espiritual si ese tesoro seguía siendo inaccesible para aquellos que más lo necesitaban? La restauración de la verdad original era solo el primer paso. El segundo paso, infinitamente más complejo, era comprender y desmantelar los obstáculos que impedían su florecimiento en la conciencia contemporánea. Y estos obstáculos, Spinoza comenzaba a sospechar, no eran solo externos, sino fundamentalmente internos. No residían únicamente en las instituciones que se beneficiaban del mantenimiento de la ignorancia espiritual, sino en las estructuras psicológicas que hacían que los mismos individuos oprimidos colaboraran activamente en su propia opresión. El enemigo más peligroso de la liberación espiritual no era el tirano externo que impone cadenas visibles, sino el tirano interno que hace que cada persona forje sus propias cadenas invisibles y las defienda como si fueran joyas preciosas. Esta comprensión lo conduciría hacia el territorio más peligroso de su exploración,
El análisis de las complicidades inconscientes que hacen que cada ser humano sea simultáneamente víctima y cómplice de su propia esclavitud espiritual. Porque Spinoza había comenzado a entender que la traición al mensaje de Jesús no había sido solamente una operación impuesta desde arriba por autoridades malévolas, sino también una operación solicitada desde abajo por masas que preferían la comodidad de la dependencia a la exigencia de la libertad. En el punto exacto donde esta comprensión comenzaba a cristalizarse en su mente, el segundo gran movimiento de su sinfonía filosófica estaba listo para comenzar. Había completado la arqueología de la verdad perdida. Ahora debía emprender la anatomía de la resistencia a esa verdad. Había restaurado el mensaje original. Ahora debía analizar por qué ese mensaje resultaba tan amenazante que había sido necesario destruirlo. Había recuperado el tesoro espiritual. Ahora debía mapear las fuerzas que habían conseguido mantenerlo enterrado durante 2 milenios. El segundo gran territorio de exploración se extendía ante él como un continente inexplorado, donde tendría que convertirse no solo en filósofo de la verdad, sino en psicólogo de la resistencia a la verdad, no solo en teólogo de la liberación, sino en analista de los mecanismos de la esclavitud voluntaria. Era un territorio donde tendría que enfrentar no solo a los enemigos declarados del despertar espiritual, sino a sus enemigos más sutiles, aquellos que lo combaten en nombre de la prudencia, la tradición, la estabilidad social, el orden moral, la seguridad psicológica. En este territorio, Spinoza tendría que desarrollar una nueva forma de valentía. No solo la valentía de proclamar verdades peligrosas, sino la valentía de analizar por qué esas verdades resultan tan peligrosas. No solo el coraje de desafiar las mentiras establecidas, sino el coraje de comprender por qué esas mentiras resultan tan confortables para quienes las abrazan. Sería una forma de valentía que requeriría no solo fuerza intelectual, sino también compasión profunda, porque tendría que enfrentar la dolorosa realidad de que los seres humanos a menudo son sus propios carceleros más efectivos. Desde las ventanas de su modesta habitación en La Haya, mientras observaba a las multitudes dirigirse hacia las iglesias para recibir una vez más las interpretaciones que los mantendrían seguros en su dependencia espiritual, Spinoza se preparaba para adentrarse en el segundo gran misterio de su investigación. Ya no se trataba solo de recuperar lo que había sido perdido, sino de comprender por qué había sido perdido y por qué seguía perdido, a pesar de estar disponible para quien quisiera encontrarlo. Ya no se trataba solo de restaurar la verdad original, sino de analizar las fuerzas que habían conseguido hacer que esa verdad fuera menos atractiva que sus falsificaciones. En este momento de transición, mientras el primer gran movimiento de su sinfonía filosófica llegaba a su conclusión y el segundo se preparaba para comenzar, Spinoza experimentaba la sensación extraña y exaltante de estar viviendo en el umbral entre dos mundos, el mundo de la verdad recuperada y el mundo de las fuerzas que operan contra esa recuperación. Era el umbral entre la arqueología y la batalla, entre el descubrimiento y la resistencia, entre la restauración del pasado y la transformación del presente. Y en este umbral, una pregunta pulsaba con la intensidad de una herida abierta. ¿Por qué los seres humanos abrazan con tanta pasión las mentiras que los esclavizan y rechazan con tanto miedo las verdades que los liberarían? Esta pregunta lo conduciría hacia los territorios más oscuros y más luminosos de la experiencia humana, donde tendría que enfrentar no solo los mecanismos externos del poder religioso, sino los mecanismos internos que hacen que cada individuo sea cómplice de su propia opresión espiritual. La respuesta a esta pregunta transformaría no solo su comprensión del cristianismo y de Jesús, sino su comprensión de la naturaleza humana misma, de las dinámicas universales que operan en todo proceso de despertar y en toda resistencia al despertar. Lo llevaría a desarrollar una filosofía que no era solo una crítica de las religiones establecidas, sino una anatomía completa de las fuerzas que operan a favor y en contra de la liberación espiritual en cualquier época y en cualquier contexto. En el preciso momento en que esta comprensión comenzaba a desplegarse en su mente como un mapa de territorios inexplorados, el segundo gran movimiento de su revolución filosófica estaba listo para comenzar, llevándolo hacia profundidades de análisis que harían que sus descubrimientos anteriores parecieran solo el preludio de una sinfonía infinitamente más compleja y transformadora. Había llegado la hora de adentrarse en el corazón de las tinieblas que envuelven al corazón humano cuando se enfrenta a la posibilidad de su propia luz. Era el momento de explorar no solo qué había sido destruido, sino por qué había sido necesario destruirlo, no solo qué había sido ocultado, sino por qué esa ocultación había resultado tan exitosa y duradera.
El mensaje original de Jesús había sido recuperado, pero ahora comenzaba el trabajo aún más difícil de comprender por qué ese mensaje seguía siendo tan revolucionario, tan amenazante, tan resistido después de 2000 años de su proclamación original. En los márgenes de la historia oficial, donde los herejes escriben sus verdades prohibidas y los místicos susurran sus revelaciones peligrosas, Spinoza se había convertido en algo más que un filósofo. Se había transformado en un detective espiritual que había logrado resolver el crimen más perfecto de la historia humana. Pero ahora, con las pruebas del crimen en sus manos, tenía que enfrentar una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué las víctimas de este crimen seguían defendiendo a sus victimarios? ¿Por qué quienes habían sido robados de su herencia espiritual más preciosa no solo no reclamaban esa herencia, sino que atacaban a quienes trataban de devolvérsela? Esta pregunta lo conduciría hacia el corazón de la segunda gran revelación de su obra, que el miedo, no la fe, había sido el verdadero motor de la religión institucional durante 2 milenios, que el control, no la liberación, había sido su objetivo secreto, que la dependencia, no la autonomía espiritual, había sido su producto más refinado, y que esta operación había resultado tan exitosa precisamente porque había conseguido presentarse como lo contrario de lo que realmente era. Había logrado hacer que el miedo pareciera fe, que el control pareciera amor, que la dependencia pareciera salvación. El análisis de estos mecanismos de inversión lo llevaría a territorios filosóficos donde tendría que enfrentar no solo las resistencias externas a la verdad, sino las resistencias internas que cada conciencia humana opone a su propia grandeza. Porque Spinoza había comenzado a comprender que la traición al mensaje de Jesús no era solo un episodio histórico, sino la manifestación de una dinámica universal, la tendencia de la condición humana ordinaria a preferir la seguridad de la mediocridad conocida a la inseguridad de la grandeza desconocida. En este punto de inflexión, donde la arqueología de la verdad perdida se convertía en psicología de la resistencia a la verdad, donde la restauración del mensaje auténtico se transformaba en análisis de las fuerzas que operan contra esa autenticidad, Spinoza se preparaba para emprender la fase más peligrosa de su aventura intelectual. Había recuperado el tesoro. Ahora tenía que enfrentar a los dragones que lo custodiaban. Había destapado la conspiración. Ahora tenía que analizar por qué esa conspiración había resultado tan seductora para sus propias víctimas. Era el momento de adentrarse en el segundo gran misterio, donde las preguntas ya no serían solo históricas, sino existenciales, donde el análisis ya no se limitaría al pasado, sino que se extendería hacia el presente y el futuro, donde la crítica del cristianismo se convertiría en una anatomía completa de las fuerzas que operan a favor y en contra del despertar de la conciencia humana. El mensaje de Jesús había sido liberado de su prisión dogmática, pero ¿qué fuerzas habían construido esa prisión? ¿Qué mecanismos la mantenían en funcionamiento? ¿Por qué tantos prisioneros preferían permanecer encerrados antes que salir hacia la luz del día? Estas preguntas conducirían a Spinoza hacia el territorio más complejo de su exploración, donde tendría que convertirse no solo en filósofo de la liberación, sino en analista de la esclavitud voluntaria, no solo en restaurador de verdades perdidas, sino en cartógrafo de las resistencias que operan contra esas verdades. Era un territorio donde tendría que enfrentar la paradoja más dolorosa de la condición humana, que aquello que más necesitamos es a menudo aquello que más tememos, que la medicina que podría sanarnos es frecuentemente la que más resistimos, que la verdad que podría liberarnos es generalmente la que más nos aterroriza. En el umbral de este segundo gran territorio de exploración, Spinoza experimentó una vez más esa mezcla de terror y exaltación que caracteriza a todos los exploradores auténticos cuando comprenden que su verdadero viaje apenas está comenzando. Había completado la primera fase de su misión, recuperar el mensaje original de Jesús. Ahora debía emprender la segunda fase, infinitamente más compleja. Comprender por qué ese mensaje había resultado tan amenazante que había sido necesario enterrarlo bajo montañas de interpretaciones falsas. Y en el corazón de esta segunda indagación, una intuición comenzaba a cristalizarse con la fuerza de una revelación. Que la batalla entre la verdad y la mentira, entre la liberación y la esclavitud, entre el despertar y el sueño, no se libraba solo en los campos de batalla externos de la historia, sino en los territorios internos de cada conciencia individual. Que cada ser humano era simultáneamente el escenario y el protagonista de esta batalla milenaria. Que la traición al mensaje de Jesús se repetía cada vez que alguien elegía la comodidad de la dependencia sobre la exigencia de la libertad, la seguridad de la ignorancia sobre el riesgo del conocimiento,
la tranquilidad de las respuestas preestablecidas sobre la aventura de las preguntas transformadoras. Esta comprensión transformaría todo su trabajo posterior, llevándolo a desarrollar no solo una crítica de las religiones establecidas, sino una psicología completa del despertar espiritual y de las resistencias que operan contra ese despertar. Lo conduciría a crear una filosofía que no era solo arqueológica, sino profética, que no solo recuperaba verdades del pasado, sino que anticipaba las condiciones para su florecimiento en el futuro. En el momento exacto en que esta visión comenzaba a desplegarse ante él como un paisaje infinito de posibilidades inexploradas, el segundo gran movimiento de su sinfonía filosófica estaba listo para comenzar, llevándolo hacia profundidades de comprensión que transformarían no solo su entendimiento del cristianismo, sino su visión de la naturaleza humana, del proceso histórico y de las condiciones necesarias para que la verdad auténtica pueda florecer en un mundo que parece estar estructurado para resistirla. El detective espiritual había completado la primera fase de su investigación, había identificado el crimen y recuperado lo que había sido robado. Ahora comenzaba la segunda fase, infinitamente más compleja: comprender la psicología del crimen, las motivaciones de los criminales, la complicidad de las víctimas y las condiciones que habían hecho posible que el crimen perfecto permaneciera oculto durante 2 milenios. Era el momento de adentrarse en el corazón de las tinieblas para entender cómo la luz había sido tan exitosamente ocultada y qué sería necesario para que pudiera brillar una vez más con todo su poder transformador. Cuando los relojes de las torres de Ámsterdam marcaban las horas más silenciosas de la madrugada y la ciudad dormía envuelta en la oscuridad protectora de sus certezas religiosas, Spinoza permanecía despierto frente a sus manuscritos, enfrentando la segunda gran revelación de su investigación espiritual. Había logrado desentrañar el misterio del mensaje perdido de Jesús, pero este descubrimiento lo había conducido hacia un territorio aún más inquietante: el análisis de las fuerzas que habían hecho posible no solo la pérdida de ese mensaje, sino su transformación en su propio opuesto. ¿Cómo había sido posible que las palabras que proclamaban la liberación se convirtieran en los instrumentos del sometimiento más refinado? ¿Qué mecanismos psicológicos y sociales habían operado para que el antídoto se transformara en veneno, la medicina en enfermedad, la llama de libertad en las cadenas de la dependencia? En esta segunda fase de su exploración, Spinoza no se enfrentaba ya solo con documentos históricos y textos sagrados, sino con algo infinitamente más complejo y peligroso: la naturaleza humana misma en su relación ambivalente con la verdad. Porque había comenzado a comprender que la traición al mensaje de Jesús no había sido simplemente una operación política realizada por élites eclesiásticas ambiciosas, sino la manifestación de una tendencia más profunda que anida en el corazón de la condición humana: la resistencia al despertar espiritual, el miedo a la responsabilidad que conlleva la libertad auténtica, la adicción a formas de dependencia que ofrecen seguridad emocional a cambio de autonomía espiritual. ¿Por qué los seres humanos abrazan con tanta pasión las mentiras que los tranquilizan y rechazan con tanto terror las verdades que los liberarían? Esta pregunta pulsaba en la mente de Spinoza como un enigma que contenía la clave de todos los enigmas. Había observado cómo generación tras generación de cristianos habían preferido la versión domesticada y edulcorada del mensaje de Jesús que les ofrecían las iglesias, antes que enfrentar las implicaciones radicales del mensaje original que él había logrado recuperar. ¿Acaso no era más cómodo adorar a un Jesús Dios inalcanzable que asumir el desafío de seguir a un Jesús hombre cuya realización espiritual estaba al alcance de cualquier persona dispuesta a emprender el mismo viaje interior que él había emprendido? Spinoza había comenzado a comprender que el cristianismo institucional no había triunfado a pesar de traicionar el mensaje de Jesús, sino precisamente porque lo había traicionado. La versión original era demasiado exigente, demasiado revolucionaria, demasiado amenazante para las estructuras establecidas de poder y para las estructuras psicológicas de dependencia que la mayoría de las personas prefieren mantener intactas. ¿No resulta más tranquilizador creer que la salvación depende de la gracia divina administrada por instituciones autorizadas que aceptar que cada individuo lleva en sí mismo la capacidad y la responsabilidad de su propia realización espiritual? ¿No es más seguro emocionalmente mantenerse en la posición de víctima que necesita rescate externo que asumir la posición de protagonista que debe rescatarse a sí mismo? Esta comprensión lo llevaba hacia territorios filosóficos donde muy pocos pensadores se habían atrevido a adentrarse. El análisis de las complicidades inconscientes que hacen que cada ser humano sea simultáneamente víctima
y cómplice de su propia opresión espiritual. Porque Spinoza había comenzado a entrever que la resistencia más efectiva contra el despertar de la conciencia no provenía de fuerzas externas que lo impedían, sino de fuerzas internas que lo temían. El enemigo más peligroso de la liberación espiritual no era el tirano que impone cadenas visibles, sino la parte de cada persona que prefiere las cadenas invisibles de la dependencia a la responsabilidad aterrorizante de la libertad auténtica. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que la libera como ama las mentiras que la esclavizan? La respuesta que Spinoza elaboraba era tan simple como devastadora, porque la verdad exige transformación y la mentira permite estancamiento, porque la liberación requiere trabajo interior y la esclavitud ofrece pereza espiritual, porque el despertar implica asumir responsabilidades que la mayoría de las personas prefiere delegar en autoridades externas. El precio de la libertad espiritual es la pérdida de todas las excusas, la renuncia a todos los salvadores externos, la aceptación de que cada individuo es el único responsable de su propio estado de conciencia. Esta realización lo conducía hacia un análisis aún más profundo de los mecanismos mediante los cuales el cristianismo institucional había logrado transformar el mensaje más liberador de la historia en el instrumento de control más efectivo jamás creado. No había sido una operación burda de censura y represión, sino una obra maestra de ingeniería psicológica. Habían conservado todas las palabras de Jesús, pero las habían vaciado de su contenido transformador. Habían mantenido la forma del mensaje original, pero habían cambiado completamente su sustancia. Habían preservado el envoltorio sagrado, pero habían reemplazado el regalo por algo totalmente diferente. ¿Cómo habían logrado esta alquimia diabólica? Spinoza identificaba tres mecanismos fundamentales que habían operado en esta transformación: la externalización de lo interno, la institucionalización de lo personal y la ritualización de lo vivencial. Donde Jesús había enseñado que el reino de los cielos está dentro de cada persona, las iglesias establecieron que la salvación depende de sacramentos externos administrados por autoridades eclesiásticas. Donde el Nazareno había mostrado un camino de realización personal que cada individuo debe recorrer por sí mismo, la cristiandad creó un sistema de mediaciones institucionales que hace innecesario el trabajo interior. Donde el carpintero de Galilea había propuesto prácticas transformadoras de conciencia, las instituciones religiosas sustituyeron rituales repetitivos que pueden realizarse mecánicamente sin implicar transformación alguna. ¿No es esta la forma más perfecta de neutralizar un mensaje revolucionario? ¿No es más efectivo vaciarlo de contenido desde adentro que atacarlo desde afuera? Así, las enseñanzas de Jesús fueron conservadas como reliquias en museos teológicos, veneradas desde la distancia, pero privadas de todo poder transformador en el presente. Los cristianos podían sentirse orgullosos de preservar las palabras del Maestro sin tener que asumir el riesgo de seguir realmente sus enseñanzas. Podían adorar al revolucionario espiritual sin revolucionar sus propias vidas. Podían proclamar su fidelidad al liberador sin aceptar ser liberados por él. Spinoza veía esta operación no como un accidente histórico, sino como la manifestación de una ley psicológica universal. Cuando un mensaje auténtico de despertar entra en contacto con estructuras de conciencia que no están preparadas para recibirlo, esas estructuras no se transforman para acomodar el mensaje, sino que transforman el mensaje para acomodarlo a su nivel de funcionamiento. Es más fácil domesticar la verdad que ser domesticado por ella. Más simple reducir las enseñanzas transformadoras al nivel de las creencias consoladoras que elevar las creencias consoladoras al nivel de las enseñanzas transformadoras. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos y autoridad, pero las dudas auténticas solo pueden ser resueltas mediante experiencia directa, y la experiencia directa de lo divino hace innecesaria la mediación institucional. Un hereje que proclama doctrinas falsas sigue operando dentro del paradigma de las doctrinas y puede ser refutado con otras doctrinas. Pero un místico que experimenta directamente la verdad trasciende completamente el paradigma doctrinal y no puede ser controlado mediante argumentos teológicos. Las instituciones religiosas pueden manejar la rebelión intelectual, pero no pueden manejar la realización espiritual auténtica, porque esta última hace que la institución misma sea percibida como innecesaria. Esta comprensión llevaba a Spinoza hacia el corazón del conflicto entre fe y razón que había definido la historia del cristianismo durante siglos, pero su análisis revelaba que este conflicto había sido completamente malentendido por ambos bandos. No era un conflicto entre creer en Dios y no creer en Dios,
sino entre dos formas radicalmente diferentes de relacionarse con lo sagrado: la forma directa que Jesús había enseñado y la forma mediada que las iglesias habían impuesto. La fe auténtica, según el análisis espinosista, no consistía en aceptar doctrinas sobre Dios, sino en experimentar directamente la realidad divina que cada persona lleva en su interior. La razón auténtica no consistía en negar la existencia de lo sagrado, sino en cuestionar las interpretaciones institucionales que impedían el acceso directo a esa sacralidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta resonaba en la mente de Spinoza como un eco de todas sus investigaciones anteriores. Había observado que los cristianos más auténticos, aquellos que realmente habían experimentado algún grado de transformación espiritual, eran invariablemente aquellos que habían pasado por crisis profundas de sus creencias establecidas. La fe viva parecía requerir la muerte de la fe muerta. La certeza auténtica parecía nacer de la destrucción de las certezas falsas. El conocimiento real parecía emerger del reconocimiento honesto de la ignorancia anterior. Pero las instituciones religiosas, por su propia naturaleza, no pueden permitir estas crisis transformadoras porque amenazan la estabilidad de sus estructuras doctrinales. Una iglesia que animara a sus fieles a cuestionar radicalmente todo lo que han creído, a dudar profundamente de todas las interpretaciones recibidas, a emprender búsquedas personales que podrían conducir a conclusiones no ortodoxas, estaría cavando su propia tumba institucional. Por eso, el cristianismo oficial ha preferido siempre promover una fe ciega que acepta sin cuestionar, antes que una fe auténtica que cuestiona para conocer realmente. Spinoza identificaba aquí uno de los mecanismos más sutiles mediante los cuales las religiones institucionales neutralizan su propio potencial transformador. Convierten la fe de proceso dinámico en estado estático, de búsqueda viva en posesión muerta, de pregunta transformadora en respuesta tranquilizadora. La fe se convierte así en un seguro contra la incertidumbre existencial, en una póliza que protege contra el vértigo del no saber, en una garantía de que no será necesario crecer espiritualmente porque ya se posee todo lo que es necesario poseer. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significaba que una interpretación falsa está siendo reemplazada por una comprensión más auténtica, que una verdad parcial está dando paso a una verdad más completa, que un nivel superficial de entendimiento está siendo trascendido por un nivel más profundo de conocimiento. El derrumbe de los dogmas no era una tragedia que debía ser evitada, sino una liberación que debía ser celebrada. Cada dogma que cae es una prisión mental que se abre, cada certeza falsa que se destruye es un espacio que se crea para que una certeza auténtica pueda nacer. Pero esta perspectiva lo colocaba en conflicto directo no solo con las autoridades religiosas de su época, sino con la mentalidad religiosa general que prefiere la estabilidad de las creencias fijas a la aventura del conocimiento creciente. ¿Por qué las personas se aferran tan desesperadamente a creencias que no han examinado, a doctrinas que no han verificado, a interpretaciones que no han cuestionado? Porque el cuestionamiento auténtico requiere una forma de valentía que muy pocos están dispuestos a desarrollar. La valentía de no saber, de permanecer en la incertidumbre, el tiempo necesario para que una comprensión más profunda pueda emerger, de renunciar a la seguridad psicológica que proporcionan las respuestas preestablecidas. Spinoza comprendía que su tarea no era simplemente intelectual, sino terapéutica. No se trataba solo de corregir interpretaciones erróneas de los textos sagrados, sino de sanar las heridas psicológicas que hacían que las personas prefirieran las interpretaciones erróneas a las correctas. Tenía que enfrentar no solo la ignorancia que se reconoce como tal, sino la ignorancia que se cree sabiduría, no solo el miedo que se acepta como miedo, sino el miedo que se disfraza de prudencia, no solo la dependencia que se lamenta, sino la dependencia que se celebra como virtud. En este punto de su análisis, Spinoza llegaba a una comprensión que transformaría toda su obra posterior, que el conflicto fundamental no era entre cristianismo y filosofía, entre fe y razón, entre religión y ciencia, sino entre dos formas radicalmente diferentes de existir como ser humano. Una forma basada en la dependencia, el miedo, la búsqueda de seguridad externa, la delegación de la autoridad espiritual en instituciones y líderes, la preferencia por respuestas tranquilizadoras antes que preguntas transformadoras. Y otra forma basada en la autonomía, el coraje, la búsqueda de verdad auténtica, la asunción de la responsabilidad espiritual personal, la preferencia por el crecimiento real antes que la comodidad ilusoria. El mensaje original de Jesús pertenecía claramente a la segunda forma de existir, pero había sido capturado y neutralizado
por instituciones que operaban desde la primera forma. Esta captura no había sido accidental, sino inevitable, porque la primera forma de existir es estadísticamente dominante en la población humana, mientras que la segunda es minoritaria y aparece solo en individuos excepcionales que están dispuestos a pagar el precio completo del desarrollo espiritual auténtico. ¿Por qué entonces Jesús había dirigido su mensaje a las masas si las masas no estaban preparadas para recibirlo? Spinoza encontraba la respuesta en una comprensión más profunda de la estrategia pedagógica del Nazareno. Él no esperaba que las masas entendieran inmediatamente las implicaciones completas de su enseñanza, sino que sembraba semillas que germinarían en aquellos individuos que estuvieran preparados para ese germinamiento. Su mensaje operaba en múltiples niveles simultáneamente. Ofrecía consuelo y esperanza a quienes solo podían recibir consuelo y esperanza, pero también contenía claves de transformación radical para quienes estuvieran preparados para esa transformación. El problema había surgido cuando las instituciones eclesiásticas decidieron fijar el mensaje en su nivel más superficial, eliminando sistemáticamente sus dimensiones más profundas y transformadoras. Lo que había sido diseñado como un sistema de enseñanza multinivel fue reducido a un sistema de creencias unidimensional. Lo que había sido concebido como semillas de despertar para diferentes grados de madurez espiritual fue convertido en fórmulas estándar para el consumo masivo. Esta operación de reducción no había sido necesariamente consciente o maliciosa en sus inicios. Los primeros líderes cristianos, enfrentados a la tarea de preservar y transmitir las enseñanzas de Jesús a comunidades cada vez más grandes y diversas, habían optado naturalmente por las interpretaciones más simples y accesibles. Pero esta simplificación, justificada inicialmente por necesidades prácticas, se había convertido gradualmente en un sistema de censura que eliminaba sistemáticamente cualquier interpretación que fuera demasiado exigente, demasiado desafiante, demasiado transformadora para el consumo masivo. ¿Cómo había operado concretamente esta censura? Spinoza identificaba varios mecanismos que habían funcionado de manera coordinada a lo largo de los siglos. Primero, la selección de textos. De todos los evangelios que circulaban en los primeros siglos del cristianismo, solo fueron canonizados aquellos que podían ser interpretados de manera compatible con las estructuras institucionales que se estaban desarrollando. Los evangelios que contenían enseñanzas demasiado radicales o demasiado místicas fueron declarados apócrifos y gradualmente eliminados de la circulación. Segundo, la interpretación autorizada. Incluso dentro de los textos canónicos, ciertas interpretaciones fueron declaradas oficiales, mientras que otras fueron prohibidas como heréticas. No era suficiente con poseer los textos. Era necesario leerlos a través del filtro de interpretaciones que habían sido preaprobadas por las autoridades eclesiásticas. La lectura directa y personal de los evangelios fue desalentada y en muchos períodos llegó a ser prohibida para los laicos. Tercero, la ritualización. Las prácticas espirituales que Jesús había enseñado, diseñadas para producir transformaciones internas de conciencia, fueron convertidas en rituales externos que podían ser realizados mecánicamente sin implicar transformación alguna. La oración se convirtió en recitación, la meditación en ceremonia, el desarrollo espiritual en participación sacramental. Cuarto, la profesionalización. La responsabilidad del desarrollo espiritual fue transferida de cada individuo a especialistas profesionales. En lugar de que cada persona emprendiera su propio viaje de autoconocimiento, se estableció que ciertos individuos especialmente preparados, el clero, se encargarían de la vida espiritual de la comunidad, mientras que los demás podían limitarse a ser receptores pasivos de servicios espirituales. Quinto, la exteriorización, donde Jesús había enseñado que el reino de los cielos está dentro de cada persona. Las instituciones establecieron que la salvación depende de factores externos: sacramentos, buenas obras, obediencia a autoridades, participación en rituales, aceptación de doctrinas. El trabajo interior fue reemplazado por el cumplimiento exterior, la transformación personal por la conformidad social. Cada uno de estos mecanismos, considerado individualmente, podía justificarse por razones aparentemente válidas: la necesidad de orden, la preservación de la pureza doctrinal, la protección contra interpretaciones erróneas, la eficiencia organizacional. Pero funcionando conjuntamente, habían producido un resultado que era exactamente opuesto a las intenciones originales de Jesús. En lugar de empoderar espiritualmente a los individuos, los habían hecho dependientes. En lugar de desarrollar su capacidad de conexión directa con lo divino, habían creado la necesidad de mediadores profesionales.
En lugar de despertar su conciencia, habían promovido su dormimiento en la comodidad de las creencias recibidas. Spinoza veía en esta operación un ejemplo perfecto de lo que él llamaba la corrupción de lo sagrado por lo institucional. No era que las instituciones fueran inherentemente malévolas, sino que su propia lógica de funcionamiento era incompatible con los procesos auténticos de despertar espiritual. Una institución necesita estabilidad, predictibilidad, control, pero el despertar espiritual es por naturaleza inestable, impredecible, incontrolable. Una institución necesita que sus miembros sean dependientes de ella, pero el despertar espiritual produce individuos autónomos que no necesitan mediadores externos. Una institución necesita que sus doctrinas sean aceptadas sin cuestionamiento, pero el despertar espiritual requiere el cuestionamiento radical de todas las doctrinas recibidas. Esta incompatibilidad fundamental explicaba por qué todas las tradiciones espirituales auténticas seguían el mismo patrón histórico. Comenzaban como movimientos de despertar liderados por individuos realizados, pero inevitablemente se convertían en instituciones que preservaban la memoria del despertar original mientras eliminaban las condiciones que podrían producir nuevos despertares. Los fundadores eran místicos, pero sus sucesores se convertían en administradores. Los movimientos originales eran revoluciones de conciencia, pero las instituciones que los preservaban se convertían en museos de recuerdos espirituales. ¿Era posible romper este patrón? ¿Existía alguna forma de preservar la autenticidad de los mensajes espirituales sin que fueran corrompidos por la dinámica institucional? Spinoza comenzaba a intuir que la respuesta no residía en crear mejores instituciones, sino en desarrollar formas de transmisión que fueran independientes de las instituciones. El mensaje auténtico de Jesús no necesitaba iglesias para ser preservado. Necesitaba individuos despiertos que lo mantuvieran vivo mediante su propia realización. Esta comprensión lo llevaba hacia una visión completamente nueva de cómo podría operar una espiritualidad auténtica en el futuro, no como un sistema institucional centralizado, sino como una red descentralizada de individuos que habían emprendido seriamente el trabajo de autoconocimiento y transformación interior. No como una religión organizada con jerarquías y autoridades oficiales, sino como una tradición viviente, mantenida por la experiencia directa de aquellos que habían recorrido el camino que Jesús había mostrado. En este modelo no habría necesidad de mediadores profesionales, porque cada individuo desarrollaría su propia capacidad de conexión directa con lo sagrado. No habría necesidad de doctrinas oficiales, porque la verdad sería verificada mediante experiencia personal antes que aceptada por autoridad externa. No habría necesidad de rituales externos, porque las prácticas transformadoras serían integradas de manera natural en la vida cotidiana. No habría necesidad de instituciones que administraran la salvación, porque cada persona asumiría la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual. ¿Era esta visión una utopía irrealizable o una posibilidad concreta para el futuro de la humanidad? Spinoza creía que era no solo posible, sino inevitable. Las mismas fuerzas históricas que habían permitido la corrupción institucional de los mensajes espirituales estaban creando las condiciones para su liberación de esa corrupción. El desarrollo de la razón crítica, la expansión de la educación, la democratización del conocimiento, la mayor comunicación entre diferentes tradiciones, todo conspiraba para hacer que fuera cada vez más difícil mantener los monopolios institucionales sobre la vida espiritual. Pero esta liberación no sería automática. Requeriría que individuos como él se atrevieran a emprender el trabajo peligroso de excavación arqueológica, de restauración de mensajes auténticos, de análisis crítico de las fuerzas que operan contra la autenticidad espiritual. Requeriría que hubiera personas dispuestas a pagar el precio de ser consideradas heréticas por las autoridades religiosas y ateas por los racionalistas convencionales, de ser rechazadas por los creyentes ortodoxos y despreciadas por los escépticos superficiales. En este punto de su reflexión, Spinoza comprendía que su obra no era solo académica, sino profética. No estaba simplemente analizando el pasado, sino preparando el futuro. No estaba solo criticando las formas corrompidas de espiritualidad, sino creando las condiciones conceptuales para el surgimiento de formas auténticas. Su trabajo de restauración del mensaje original de Jesús era simultáneamente un trabajo de preparación para el resurgimiento de ese mensaje en una forma que fuera apropiada para una época en la que la humanidad hubiera desarrollado mayor madurez espiritual. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que esta madurez se manifestara? ¿Cuántas generaciones serían necesarias antes de que un número significativo de seres humanos estuviera preparado para recibir el mensaje de Jesús
en su forma original, sin las distorsiones consoladoras que las instituciones habían añadido. Spinoza no podía saberlo, pero sí sabía que su responsabilidad era preparar los materiales que serían necesarios cuando llegara ese momento. Su obra era como la de un arquitecto que diseña edificios para una ciudad que aún no existe, pero que intuye que algún día existirá. Esta perspectiva le daba a su trabajo una urgencia profética que trascendía las circunstancias inmediatas de su época. No escribía solo para sus contemporáneos, la mayoría de los cuales no estaba preparada para entender sus descubrimientos, sino para aquellas generaciones futuras que habrían desarrollado la madurez necesaria para aplicar sus insights. No dirigía su mensaje solo a los eruditos de su tiempo, sino a los buscadores auténticos de todos los tiempos, que estarían dispuestos a emprender el viaje que él había emprendido. En las noches más oscuras de su investigación, cuando la magnitud de la resistencia contra sus descubrimientos parecía abrumadora, cuando la posibilidad de que sus manuscritos fueran quemados o prohibidos se cernía como una amenaza constante, Spinoza encontraba aliento en esta visión profética. Sabía que la verdad tiene su propia forma de persistencia, que los insights auténticos encuentran siempre la manera de transmitirse a través del tiempo, que las semillas plantadas por una generación pueden germinar en generaciones posteriores, aunque pasen siglos en la oscuridad subterránea. ¿No había sucedido lo mismo con el mensaje original de Jesús? Había sido enterrado durante casi 2 milenios, pero no había sido destruido. Había permanecido oculto en los mismos textos que supuestamente lo preservaban, esperando que alguien con los ojos adecuados lo desenterrara. Spinoza se veía a sí mismo como parte de una cadena invisible de transmisión que conectaba al Jesús histórico con aquellos futuros individuos que estarían preparados para recibir su mensaje en toda su radicalidad original. Esta cadena de transmisión no operaba a través de instituciones oficiales, sino a través de individuos excepcionales que, en cada generación, se atrevían a buscar la verdad más allá de las interpretaciones autorizadas. Había operado a través de místicos cristianos que habían experimentado directamente lo que Jesús enseñaba, aunque no pudieran expresar públicamente sus descubrimientos. Había operado a través de herejes que habían intuido las distorsiones de las doctrinas oficiales, aunque no tuvieran los instrumentos conceptuales para articular alternativas coherentes. Había operado a través de filósofos que habían aplicado la razón crítica a los textos sagrados, aunque no tuvieran la experiencia espiritual necesaria para comprender completamente lo que estaban analizando. Spinoza se veía como el punto de convergencia de todas estas corrientes subterráneas de transmisión auténtica. En él se encontraban la preparación filosófica necesaria para el análisis crítico, la experiencia espiritual necesaria para la comprensión vivencial y la valentía intelectual necesaria para enfrentar las consecuencias de sus descubrimientos. Era como si la historia hubiera estado preparando durante siglos las condiciones para que alguien pudiera finalmente completar el trabajo de restauración que él estaba realizando. Pero esta restauración no era un fin en sí mismo, sino el preludio de una revolución espiritual cuyas dimensiones apenas podía vislumbrar. Porque una vez que el mensaje auténtico de Jesús fuera liberado de sus distorsiones institucionales, una vez que fuera restaurado a su simplicidad y radicalidad originales, su poder transformador sería imposible de contener. No se limitaría a reformar el cristianismo existente, sino que catalizar